Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones vinculada al mercado asiático. Hoy definitivamente un día bastante interesante. El mercado ha compuesto figuras interesantes y más allá de eso, algunas noticias que tenemos que recabar. Esperábamos cierto nivel en el mercado que hoy ha sido quebrantado y pues seguramente lo vamos a verlo con la tasa con la tasa de desempleo, algo increíble. Pero bueno, antes de continuar, pues me gustaría saber si todos pueden escucharme. ¿Pueden escucharme? Buenas Hola noches, sí, José, se fuerte y escucha claro. fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión, recapitulando un poco sobre los hechos fundamentales que teníamos previsto para el día de hoy. A ver, ayer teníamos datos sobre los PMIs y también teníamos el dato de las ofertas de empleo. Hoy el dato que habíamos dicho el día de ayer era que iba a causar un poco más de volatilidad. Habíamos señalado eso, recordarán, en este rango, ¿no? Ese de acá, el cambio de empleo no agrícola. Habíamos mencionado que iba a generar un poco más de volatilidad en el mercado y esta volatilidad realmente nos ha sorprendido, principalmente porque las nóminas de empleo, si ustedes se fijan, o el cambio de empleo no agrícola, ha duplicado realmente la previsión. Entonces, la previsión era de 189.000 y en este caso fue de 324 y eso ha generado un estímulo en el mercado increíble. El dólar se valoró como no tienen idea, muchas estructuras rompieron su figura técnica y ahora más que nunca el mercado va a estar muy pendiente a la tasa de desempleo. Si bien es cierto, el día de ayer tuvimos noticias negativas con el dólar, pero no tan importantes y por eso pues ha retrocedido el mercado. Pero con esta noticia del día de hoy, cada vez se pone más interesante el juego sobre el tema del empleo en Estados Unidos. Una semana bastante importante. Seguramente a más de uno le ha sorprendido lo que ha sucedido en esta semana porque realmente ha generado mucha volatilidad y es normal, ¿no? La Reserva Federal ha dejado pistas bastante claras sobre el mercado. ¿Qué podemos esperar el día de mañana? Bueno, mañana va a ser uno de los días más importantes en bolsa, empezando porque empezamos con los datos de los PMIs en Europa. Como ustedes pueden darse cuenta, empieza a las 3 de la mañana, seguida a las 13:30 con el dato de la libra esterlina, que suelen ser datos bastante importantes en el mercado. Después tenemos tipos de interés en Reino Unido. Como ustedes pueden darse cuenta, a las 6 de la mañana, vamos a encontrar aquí probablemente un aumento. Ahora sí, probablemente. Antes sí teníamos, digamos que de alguna forma la certeza de que iban a aumentar el tipo de interés, pero después de lo que sucedió en Australia, donde el tipo de interés más bien no se aumentó, esto sí que nos deja mucho de qué pensar que va a ser Reino Unido sobre el tipo de interés en este periodo. Entonces vamos a ver si es que el mercado en efecto puede llegar a tener un movimiento a la alza o no. De todas formas, si notan ustedes, tenemos noticias muy seguidas, el mercado va a estar bastante inquieto, muy nervioso sobre los instrumentos. Y después a las 7:30, casi una hora después de los tipos de interés de Reino Unido, vamos a tener las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. Noticia realmente importante, insisto, esto se vincula directamente a la tasa a la tasa de empleo o desempleo que les va a servir como dato importante para el aumento de tipo de interés. Por otro lado, también tenemos costos de productividad, noticias que son importantes pero no tan relevantes. Entonces, en la que nos vamos a enfocar es en las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Y también por otro lado, después de esa noticia, miren ustedes que tenemos otra noticia a las 8:45 que habla sobre los datos de los PMIs. ¿Ya que es un PMI? Bueno, como ustedes muy bien saben, encuestas de perspectivas sobre el mecanismo de mercado. Ya lo conversamos el día lunes. Por favor, si es que hay dudas o inquietudes, pueden observar la grabación de este día lunes. Pero de forma general, si ustedes se percatan, tenemos mucha volatilidad. Es decir, ahora precisamente en este momento vamos a ver si encontramos puntos clave de mercado. No es tan recomendable dejar operaciones porque a no ser que dejemos abiertas y las cerremos a la medianoche, 1 de la mañana, ¿sí? Ahí podría ser importante, pero de otra forma no es tan relevante puesto que las noticias son fuertes y comenzamos desde las 3 de la mañana y esto se va todo el periodo americano. A las 9 terminamos con el último dato del PMI, 9:30 empieza horario americano y va a batallar. Es decir, mañana es un día de muchas curvas. Probablemente no se deba invertir, no en todos los instrumentos. Si bien es cierto, salen los tipos de intereses en libra, los PMIs en Europa, también en Reino Unido, etcétera. Yo diría que
en esos horarios sí uno podría llegar a invertir, pero en instrumentos americanos, más no en instrumentos europeos, porque los instrumentos europeos, pues ustedes se fijarán que tienen en este caso mucha volatilidad. Y viceversa, ¿no? Si es que ya ven que pasa la volatilidad y comenzamos con los instrumentos americanos, probablemente los instrumentos europeos recobren sentido, es decir, no tengan tanta volatilidad. Desde ese punto de vista se podría operar, pero principalmente en los pares que nosotros analizamos, como el euro dólar, libra esterlina contra el dólar, australiano contra el dólar, el oro mismo, no se debería invertir tanto respecto a estos instrumentos, porque pues son instrumentos que te afecta el horario europeo y también te afecta el horario americano. Entonces, pues al final genera en ese sentido esa previsión, ¿ok? Al último tenemos la decisión de política monetaria. Esto es un informe sobre qué es lo que Australia va a develar sobre por qué no aumentó el tipo de interés el día de ayer, que habíamos observado que fue una gran sorpresa en el mercado. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y bien, como bonus extra, ayer salió el informe de la calificadora de riesgo, Fintech, y básicamente se disminuyó, o más bien se aumentó el riesgo crediticio en Estados Unidos. No de forma relevante, ¿no? Bueno, sí de forma relevante, pero no ocasionó un efecto en el mercado, ¿sí? Pero esa noticia es importante porque en el largo plazo, lo que se está diciendo es que existe una posibilidad de impago en Estados Unidos. Entonces, mucha atención, ¿no? Para las personas que desean hacer carteras a largo plazo, existe este nuevo riesgo de crédito en el mercado. Una vez mencionado esto, un breve recorderis, insisto, todo esto ya lo habíamos revisado el día lunes. Nos vamos directamente pues a nuestra plataforma y vamos a analizar los principales instrumentos. Vamos a observar los pares que hemos analizado esta semana. Como les dije, una semana un poco complicada, un poco confusa. Se ha logrado rentabilidad en las operaciones, hemos logrado igual pronosticar ciertos instrumentos, pero aún nos falta para llegar a los puntos idóneos. Recordarán, por ejemplo, estamos ahorita en Bitcoin, que nosotros mencionábamos que el precio, que era lo que nos interesaba de Bitcoin, inicialmente era que subía, ya vamos a ver más adelante, para posteriormente esperar que caiga. Nosotros estábamos esperando que este caiga a la tendencia donde se cumplan los 28.000 y una vez que tope los 28.000, nosotros íbamos a comprar con mucha efervescencia. Entonces, si me voy al gráfico de H4, ¿qué podemos darnos cuenta? Bueno, inicialmente, si ustedes se percatan, bueno, tenemos el rechazo de mercado. El rechazo de mercado, esto ya lo habíamos visto el día martes, generó un nuevo impulso. Y se acuerda que yo les había dicho que tengan cuidado con este impulso porque lo más probable es que llegue hasta el techo, que es lo que hizo en este momento, y se desplome. Acto seguido se ha desplomado el Bitcoin y ahorita está haciendo una especie de retroceso. Tenemos un impulso, un retroceso, probablemente llegue hasta este nivel, que sería el nivel de la ruptura, y ¡pum!, que se nos va al piso otra vez. Entonces, si ven que el Bitcoin comienza a subir otra vez al nivel de ruptura, sería una buena perspectiva de venta, porque pues bajaría básicamente de 29.200, 300 a 28.000. Es casi un promedio de un 1%, 2% de rentabilidad. Puede ser el caso. Pero, como les había dicho, lo ideal sería tratar de comprar Bitcoin en 28.000, es decir, esperar que el precio pueda llegar a este nivel. Entonces, hay dos opciones. Por un lado, debes esperar que esto suba y permanecer en una venta hasta 28.000. Y por otro lado, eh, esperas que esté en 28.000 y compras, porque lo más seguro es que después de que toque los 28.000, Bitcoin se dispare. Se dispara hasta los 36.000. Esa es nuestra expectativa. Veamos qué sucede con el mercado. Pero de forma general, bueno, ha respetado bastante bien los parámetros en el precio. No ha generado gran volatilidad, como ya era de esperarse, y ha cumplido nuestros parámetros. Ha subido como dijimos, ha caído como dijimos, ahorita debería retroceder para acto seguido volver a caer a este nivel que es el que estamos esperando. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor. Tenemos una fuerte perspectiva que el mercado pues puede darnos muchos rendimientos y esa parte pues es fabulosa. Bien, entonces mucha atención, por favor. Insisto, Bitcoin se va hasta el nivel de la ruptura, es decir, hasta acá, y después de eso se desploma hasta acá.
Entonces, bueno, esperemos que llegue a este nivel y aquí tranquilamente ya podríamos ejecutar una posición en venta acá. O a su vez, para las personas menos arriesgadas, esperar la acumulación de los 28,000, que tope la tendencia y esto genera un movimiento en suba con fuerza. ¿Ok? Eso respecto a Bitcoin, la actualización pues nos ha dado de alguna forma continuidad en lo que hemos conversado. Vamos a las acciones que pues hoy han dado de qué hablar el día de hoy. Sí, pues ha generado el retroceso que estábamos esperando. Seguramente se acordarán lo que dijimos esta semana, ¿no? Dijimos que esperábamos una caída del Nasdaq y déjenme borrar esta línea, por fin se actualizó. A ver, ¿qué estábamos esperando? Nasdaq, acciones de tecnología, también denominada Blue Chips. Déjenme borrar todas estas flechitas que siempre molestan. A ver, ¿qué esperar? Bueno, primero, movimiento en tendencia, llegando a máximos históricos. ¿Qué decíamos nosotros del Nasdaq? Básicamente que teníamos un techo que era difícil de quebrantar y tenemos, como ustedes pueden darse, un movimiento en divergencia. ¿Qué podría implicar eso? Que el mercado se desplome. ¿Ok? Entonces, si yo me voy al nivel de H4, que era lo que les mencionaba el día de ayer, era que probablemente esto suba un poco hasta cubrir el gap, y ya en la micro temporalidad vamos a ver que cubrió el gap, y esto se va a desplomar otra vez. Y en efecto, ¿no? Se ha desplomado. Estamos muy cerquita de nuestra línea de ingreso. Estamos muy cerca. Yo creo que en horario europeo esto va a caer un poquito más y ahí compramos, ¿sí? Entonces, mucha atención que nos acercamos, pero infinitamente al precio de entrada del Nasdaq, que era lo que nosotros ya estábamos preveyendo, ¿no? Es decir, una caída. Como ustedes pueden darse cuenta, en este nivel, una caída. Entonces tenemos estos techos, caída en este punto, y aquí que podemos llegar a tener, suba. ¿Mm? Parte importantísima, ¿no? Entonces, muy pronto se puede venir esta nueva caída, insisto, para luego una suba de precio, una suba de mercado. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, en estos niveles del Nasdaq. Bien. Entonces, ahorita, lógicamente, siempre en la sesión asiática es muy difícil ingresar en el Nasdaq porque básicamente no hay volumen, pero tengan las expectativas de que esto muy pronto va a subir. Los indicadores como estocástico ya está llegando al nivel de sobreventa. Aún no existe cruce, por lo cual yo creería que aún le falta un poco más para que suba, pero cada vez se acerca más a la valoración de las acciones. El volumen es indiferente, realmente no dice mucho, y el precio con el indicador hay una convergencia. ¿Qué es una convergencia? Es decir, que el precio actúa igual que el indicador, ya que es normalmente lo que debe suceder, ¿no? Pero como a veces el mercado funciona al revés, pues siempre es importante definirlo. Debemos esperar que caiga, este RSI también debe caer, y aquí el cruce de estocástico y estamos hechos. Esto va a terminar subiendo. Bien, si nos vamos y nos adentramos a figuras pequeñas, es lo que les decía, ¿no? Ayer justo estábamos discutiendo sobre los huecos de mercado y aquí tenemos el hueco de mercado que decíamos el día de ayer que iba a cubrir. Entonces, tenemos la caída, suba, es decir, está cubriendo el hueco de mercado y ya les dije, ¿no? Una vez que cubre el hueco de mercado, lo que hace el precio es desplomarse. Sí, y también recordarán lo que les dije, el hueco de mercado no es que siempre se va a ejecutar en función del hueco. Es decir, a veces el mercado cubrirá, otras veces no cubrirá, ¿ya? Entonces, siempre tomar en cuenta que no necesariamente siempre debe funcionar con esta teoría técnica, ¿no? Parte importante. Ahora bien, si ustedes se fijan en la microtemporalidad y entrando a temporalidades más pequeñas, el precio ha hecho pues impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y eso es un retroceso, pero está siendo en función de una bandera. Si me voy al gráfico de M15, claramente se puede ver la estructura de la bandera. O puede ser inicialmente un triángulo, pero ya saben que las figuras siempre son bajo composición, es decir, puedes dejarle el triángulo compuesto, ¿sí? Pero yo creo que esto va a terminar siendo una bandera de precio, es decir, esto para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, yo creería que el precio podría llegar a subir hasta este nivel, algo que tiene lógica porque es el nivel de la ruptura de acá. Es decir, este es el nivel de ruptura al nivel de acá. ¿Qué sucede cuando topa eso? Desplome, que es lo que estamos esperando.
después del desplome se topa con la línea de tendencia de largo plazo, suba. Entonces, en síntesis, tenemos una suba trabada del Nasdaq hasta el nivel de ruptura, algo mm, no operable porque es un nivel muy pequeño. Y después de eso, ¿qué tenemos? La venta justo en la ruptura. Ya en la ruptura debemos vender, no se olviden eso, ¿no? Venta en la ruptura. Ahorita, obviamente, como no ha llegado a la ruptura, pues no podemos dejar la orden. Y yo en lo personal no ejecuto órdenes pendientes, entonces les dejo el nivel para que cuando ya estemos cerca, pues vayamos a ejecutarlo. Bien, después de eso tenemos caída de precio a la tendencia. Entonces tenemos dos opciones. O vendes en la ruptura, parecido al Bitcoin, ¿no? O vendes cuando se recupera el precio, o compras cuando el precio esté en el nivel más bajo. ¿Cuál es la más rentable? La compra. ¿Por qué? Porque estás dentro de un parámetro de tendencia y las tendencias al final siempre van a terminar mandando sobre el mercado. ¿Sí? Entonces, mucha atención, ¿sí? Mucha atención que la compra es la mejor opción y la más rentable. Mm. Eso respecto al Nasdaq. José, Dime. no, José, Sí, dime. una pregunta, ¿puedes irte al del día, para el Nasdaq mismo? Mira, en este caso, si, ¿cómo se interpreta? Si tú ves el RSI, el estocástico, básicamente han estado todo el tiempo casi indicando venta, pero como que siempre te dicen entrada y después paga, o sea, solo pasan en casi muy pegados al límite superior. ¿Cuál sería la interpretación de eso? ¿Te refieres a estas divergencias? Sí, porque si tú ves el RSI en la diaria, con diferencia del H4, donde como tú bien mencionas, se muestra una ya casi una entrada al alza, en cambio estos te muestran como que para la baja. Sí. Bueno, todo realmente nace, no necesariamente del diario. Siempre tenemos que fijarnos en las temporalidades más grandes, ¿sí? Ok. En las temporalidades más grandes es donde tú realmente defines cuando un parámetro va a subir o va a caer, ¿ya? Pero como esto es grande, aquí no es que detectas la entrada. La entrada comienza a detectarse desde las temporalidades más bajas, como la diaria, H4, H1. Entonces, si tú aquí en el W1 ya tienes una perspectiva que el mercado, por ejemplo, aquí comenzó a tener niveles de debilidad, es que muy pronto va a caer. Pero, Ajá, insisto, como es tan grande, aquí no se detecta la entrada. ¿Dónde la detectas? En H1. Entonces, H1, aquí tú detectas, más bien, tomas la decisión de qué hacer. Entonces, en diario tú dices, ¿sabes qué? En H1 hay una sobreventa, una sobrecompra, pero aquí en D1 tengo la divergencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hay divergencia, sé que el precio va a caer, ¿ya? Entonces, como yo ya sé que el precio va a caer, porque me fundamenta la figura grande y el diario, que es lo que tú me estás diciendo ahorita, tú ya ajá. decides qué hacer. Ojo, tú dices, va a venderse, ¿ok? Pero tienes que definir hasta dónde va a venderse. Entonces, como estamos cerca de máximos históricos, podría venderse hasta la línea de tendencia. Es lo lógico, ¿ok? Entonces, pero ojo, decidir no es hacer. Decidir es pensar qué vas a hacer. Ya, entonces, ¿qué estoy pensando yo? Yo estoy pensando que esto va a venderse hasta la línea de tendencia y en la línea de tendencia va a subir. Entonces, esa es mi decisión. Ahora, ¿dónde detectas la entrada? En las figuras más pequeñas. H4, por ejemplo, H1, que es lo que estábamos conversando, donde el precio cae, retroceso, desplome, topa tendencia y suba. ¿Ya? Entonces, así debes comprender los movimientos técnicos, o sea, desde más grande a más pequeño, sin olvidarte que, a pesar de que puedes ir a temporalidades más pequeñas, sin olvidarte que estas temporalidades más pequeñas van a obedecer siempre a la figura grande y también sin olvidarte sobre la decisión que vas a tomar. Esta parte es importante, porque a veces decimos, va a venderse, entonces voy a vender. Tú decides vender y resulta que te vas a H1 y dices, no, pero es que la bandera es compra. Entonces Ajá. compras. Entonces eso ya es antagónico e ilógico. ¿Por qué? Porque tú decidiste vender y vas a H1 y compras. Entonces dices, a ver, si decides vender, ¿por qué compras? Me hago entender. Ya, entonces eso pasa bastante. Cuando tú decides algo, lo único que tienes que hacer es idear la estrategia para ejecutarlo. En otras palabras, si tú decides vender en el diario, tú tienes que esperar que esto retroceda
para Y vender. ahí, para ahí vender, ya eso tiene sentido. Decides vender para ejecutar venta, más no decides vender para ejecutar compra. Ya, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Ya, O podrías decidir hacer un scalping, porque al fin y al cabo tu objetivo a más alto plazo es vender. ya, pero aquí en este caso, en el diario, lo que deberías decir es lo siguiente. Tu decisión debe ser, tuve una caída, viene un retroceso para una caída. Entonces decido hacer un scalping en compra, Exacto. posicionarme en venta, caída y posicionarme en compra nuevamente. Ya, ese debe ser tu plan de inversión, ¿me hago entender? Sí, sí, correcto. Ya, entonces en este caso, para mí ese no es un buen plan, porque estás en mercado asiático, donde no se mueve mucho. Entonces, mi plan de inversión más bien es esperar que el mercado suba durante toda la sesión europea y asiática, vendo en la parte más alta, se cae, compro en la parte más baja, ¿ya? Pero ese es mi plan. Tu plan también puede ser válido. De hecho, yo concuerdo con tu plan, porque sería muy, muy buen scalping, pero tienes que definirlo antes, ¿sí? Y ponte tú acá ya defines una tendencia, porque todo apunta a que el mercado se va a comportar así, pero la vaina es que tienes fundamentales todos los días que te pueden cambiar todo el juego, ¿no? Sí, eso es cierto, pero también hay niveles de fundamentales. Por ejemplo, hay fundamentales que a veces aportan a la tendencia. Si bien es cierto, hoy teníamos la noticia del cambio de empleo. Entonces, esta, por ejemplo, apuntó directamente a la tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros técnicamente, ¿qué decíamos? Va a caer, pero no caía. Ya, pero nosotros ya decíamos, va a caer. Va que sale la noticia a favor del empleo y eso, como les dije, parece que fuese una noticia buena, pero realmente es una noticia mala porque si tú tienes más empleo, se va a aumentar el tipo de interés. Y si se aumenta el tipo de interés, las acciones se desploman. Ya, eso es correlaciones. Entonces, si va a caer, va a aumentarse el tipo de interés, eso le perjudica a las acciones. Entonces, eso es lo único que le faltaba al Nasdaq para caer, un fundamental. Entonces, hoy después de la noticia, el Nasdaq se desplomó hasta ahorita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí la noticia pudo jugarte a tu favor. ¿Por qué? Porque tú ya sabías que técnicamente era venta, pero no tenías ese instrumento o ese gatillo que te diga, vaya, voy a venderme. ¿Me hago entender? Ya. Por ejemplo, mañana tenemos los subsidios de desempleo. Pues digamos que durante toda la sesión hasta las, hasta las 7:30 que salen los subsidios, ves que el Nasdaq está acá arriba. Ves que está justo en este punto. ¿Ya? Y ya son las 7:30 y el subsidio de desempleo, digamos que disminuyó el subsidio de desempleo. ¿Qué creen que pase con las acciones si se redujo el subsidio? Deberían subir. No, es la misma lógica del empleo. Deberían Ah, ok. caer. Si sube, si se redujo el subsidio, ¿qué significa? Que hay más empleo. Si hay Ah, más empleo, van a subir el tipo de interés. Y si suben el tipo de interés, ¿qué pasa con las acciones? Caen, ¿ya? Pero si técnicamente tú estás en este punto y el subsidio se reduce, ¿qué te está diciendo? Que técnicamente va a caer, fundamentalmente va a caer, y eso se desplomará hasta la tendencia. Entonces ok. ahí usas las noticias a tu favor. ¿Me hago entender? Claro, es como correlacionar, ¿no? Ya te Exacto. da, tienes otra señal. Tienes otra señal, exacto. Esa es la palabra realmente. Ya no solo es una señal técnica, sino tienes una señal económica que te dice las acciones se van a desplomar. ¿Por qué? Porque este último gatillo me faltaba, la reducción del subsidio. Pare de contar. ¿Ya? Entonces, es cierto que a veces las noticias no se sabe con exactitud, ¿ya? Pero en ciertos movimientos como este, donde son muy técnicos, donde te está diciendo el precio, voy a hacer una bandera y te sale una noticia a tu favor, tranquilamente se puede vender, ¿sí? Con mucha, digamos, conciencia de que vas a terminar ganando. Eso suele suceder. Ahora bien, depende, esto sí es mucha experiencia y mucho conocimiento porque es lo que les decía en un inicio. Si es que en este contexto, por ejemplo, en este contexto precisamente, ¿qué estamos diciendo? Que tener más empleo es malo para las acciones. Y eso es ilógico. O sea, si tú te pones a pensar como un ciudadano normal, tú dices, ah, mira, el informe de empleo dice que cada día hay más empleo. Pero ¿por qué Facebook vale menos? ¿Por qué Meta, perdón? Bueno, antes era Facebook, ahora Meta.
¿Por qué Meta vale menos si hay más empleo? No tiene sentido si te pones a pensar. Pero si es que lo piensas desde el punto de vista de la política monetaria, cobra sentido. Entonces, por eso suelen ser confusas a veces las noticias, porque depende del contexto en el cual estamos trabajando. En este caso, tipo de interés. Sí, Galo, ¿es una pregunta o te equivocaste? Sí, sí, no, sí, buenas noches, profesor, buenas noches a todos. Una Ahora. preguntita. Mire, estas correlaciones desde trading institucional a veces es bien confusas y usted tal vez nos puede recomendar tal vez algún libro o usted tal vez tiene alguna guía para ver todas esas correlaciones a veces. ¿Qué pasa cuando sube el PMI? ¿Qué pasa cuando suben los tipos de interés? O sea, usted sabe, tal vez tiene usted alguna guía, esa era mi pregunta, ¿no? O si tiene Sí, algún libro en donde que se pueda ver esas correlaciones. ya, a ver, libros, ustedes tienen en la plataforma de Inverquito, tienen libros, ¿ya? Tienen una biblioteca, ¿ya? En la biblioteca busquen el manual, creo que se llama Manual del Inversionista Novato, algo así se llama, ¿ya? Es un libro chiquito, súper interesante que te habla sobre esto. Te dice, oye, mira, así funcionan las noticias, así funciona el Producto Interno Bruto, ya, te dice a grosso modo las cuentas. Ya se llama Manual de Análisis Técnico y Manual de Análisis Fundamental. Ya, ese es el libro que deben buscar en la plataforma de Inverquito. Ese les va a profundizar un poco más. Acto seguido, bueno, les voy a responder a grosso modo, pero a ver, vuelvo e insisto. Yo ahorita les puedo decir en el contexto actual cómo están funcionando las noticias, pero este contexto puede cambiar el otro año. ¿Por qué? Porque este año la coyuntura es el tipo de interés, pero digamos que el otro año la coyuntura ya no es el tipo de interés. Entonces, como ya no es el tipo de interés, entonces cambia la manera de interpretación del fenómeno económico. ¿Me hago entender? Entonces, para lo que les decía hoy, por ejemplo, tener más empleo es malo para las empresas hoy, pero el otro año puede ser bueno para las empresas. ¿Ya? Entonces, por eso, más que correlaciones y más que manuales, lo que ustedes tienen que entender es cómo funciona el fenómeno económico en las inversiones, ¿ya? Y para saber cómo funciona el fenómeno económico en las inversiones, tienen que saber qué es lo que está diciendo el presidente de la Reserva Federal al mundo. Si el presidente de la Reserva Federal te dice, mañana tener empleo es bueno o mañana tener empleo es malo, entonces toda la teoría económica va en función de su discurso. Por eso es que es una persona muy influyente en el mercado, no en el mercado, sino en el mundo, porque al final dirige el fenómeno económico en el corto plazo, que es lo que nos interesa a nosotros que hacemos trading. Ya, entonces esa parte es medular. No es tanto aprenderte las correlaciones, porque las correlaciones pueden cambiar en el tiempo, sino tienes que estar muy atentos de los discursos de la Reserva Federal. Y bueno, todos los lunes nosotros analizamos el mercado. Entonces, los lunes básicamente explicamos cómo funcionaría el fenómeno esta semana, el fenómeno económico esta semana. Entonces, esas serían algunas de las pautas que yo les diría, manténgala siempre pendiente, en especial los días lunes. No se pierdan, realmente yo sé que a veces en la mañana, día lunes puede ser pesado, pero es bastante importante porque eso les va a aportar un montón a las inversiones. El análisis técnico por sí solo es muy subjetivo, porque para ti una bandera puede ser un movimiento de continuidad, pero para mí una bandera puede ser un movimiento de falsa ruptura, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que la bandera sea bandera? El análisis fundamental. ¿Por qué? Porque es el porqué de las cosas. Es decir, ¿por qué el precio se mueve por una tendencia alcista? Porque se está, en este caso, impulsando que las acciones se especulen más. ¿Por qué el oro ha roto figuras estructurales? Porque ya no se está considerando que la economía esté en grave problema, entonces los activos de refugio pierden valor. ¿Ya? Entonces, todo depende realmente de la coyuntura económica al final, ¿sí? Y obviamente el análisis técnico lo único que hace es detectar puntos de entrada, salida y gestión de riesgo, pare de contar. Hay incluso personas, por ejemplo, Warren Buffett, que no utiliza análisis técnico, sino únicamente fundamental. O sea, él se explica el porqué de las cosas y compran y venden empresas dependiendo de la coyuntura financiera económica. ¿Ya? Son maneras de invertir. Profe, no se ve nada, estaba en blanco. Sí, es que iba a escribir todo lo que les dije, pero ya pues, me entretuve hablando. Bueno, a ver, entonces nos vamos a la plataforma nuevamente. Reinaldo me dice, profe, ¿dónde se encuentra la biblioteca?
Bueno, debes ingresar a la plataforma de Inverquito, en donde están las grabaciones. Hay una parte abajo donde dice biblioteca. Búscala y bueno, si no la encuentras hoy, escribe la parte de administración, por favor, para que te replique esta información que te diga y puedas encontrar la info que te dijo. Bien, entonces cerramos con esto con el Nasdaq. Vámonos al euro. Listo. Euro dólar se ha mantenido por debajo del nivel de 23 Fibonacci, como habíamos interpretado. Recordarán ustedes, si es el euro dólar, ¿no? Sí, recordarán ustedes que teníamos un nivel bajista en la figura semanal. Habíamos trazado un rango Fibonacci y teníamos la expectativa, esa es la única que realmente nos ha sorprendido, y teníamos la expectativa de que el euro suba. Recordarán ustedes, ¿no? Decíamos que el euro en este punto iba a subir para tocar el cero y topar nuevamente el 38 Fibonacci, pero hoy nos ha sorprendido el mercado, ¿sí? Hoy el mercado, en vez de generar la suba que estábamos esperando, básicamente en este nivel, el mercado se ha dado la vuelta. Sí, afortunadamente, pues en esta operación no habíamos ingresado porque recordarán que les había dicho que tenemos que ingresar cuando el mercado esté más arriba, porque esos son niveles confusos. Ya, y eso suele pasar bastante cuando ustedes tradean en el mercado. Se van a encontrar, bueno, las personas que me van siguiendo mucho más tiempo, seguramente ustedes se darán cuenta cuando un mercado está raro, es decir, cuando quiere subir, pero no sube, sino se estanca y en vez de subir cae, ¿ya? Entonces, el euro estaba particularmente así. Por eso yo les decía, no ingresen hasta que esto llegue a niveles superiores. Y cuando llegue a niveles superiores, ahí sí vendan con tranquilidad. Justamente porque aparentemente quería hacer un movimiento en suba, pero en vez de eso se ha dado la vuelta. Ahorita está haciendo una apariencia de un movimiento de suba de precio. Tenemos algunas señales que pueden confirmar eso. El estocástico, por ejemplo, la divergencia que está señalada en este nivel, si se dan cuenta que hay un nivel trabado, un nivel en suba. Bueno, entonces aquí sí hay como que la idea, ¿no? De querer que el precio suba. Pero vuelvo e insisto, por ejemplo, en esta divisa en específico no deberían invertir hoy ni mañana, porque mañana salen los datos del PMI, tipos de interés, datos subsidios de desempleo, PMI de Estados Unidos. Entonces va a ser un mercado o una divisa bien bombardeada. Entonces, la idea sería en este caso, pues más bien dejar que sucedan las noticias y después de las 9:30, 10 de la mañana, invertir, porque después, antes va a ser muy peligroso. De todas formas, técnicamente, lo que debería hacer el euro, insisto, es subir. O sea, el euro es cierto que se ha dado la vuelta hasta este nivel, pero ha ejecutado una divergencia y figuras de rechazo. Si bien es cierto, ha caído, pero tenemos un movimiento en rechazo, y esto que puede ocasionar que esto termine subiendo, ¿ya? Insisto, la suba no la pongan mucha atención. Yo creo que lo que ustedes, no, más bien no ustedes, sino nosotros, debemos fijarnos es en la venta del euro, ¿ya? Es decir, que el euro llega a estos niveles, sería buen nivel de vender. Entre más alto, mejor. La idea sería que llegue acá. Lo ideal, pues, bueno, los mercados no son perfectos, entonces yo diría que debería llegar hasta acá o hasta la mitad. Pasa eso, a ojo cerrado vendan. ¿Por qué? Porque el euro tiene una figura en el largo plazo mucho más importante, que es el semanal de corrección. ¿Sí? Y yo creo que la corrección, lógicamente, como estamos en un institucional, va a perderse un poco, pero va a terminar cayendo al institucional más abajo. Es decir, tiene casi que la firma de llegar a este piso. Pero como estamos en el semanal, pues se tardará un tiempito, pero es muy que seguro que pueda llegar a ser eso el euro. ¿Ok? Bueno, esto respecto al euro, sabrán, bueno, ustedes saben, ¿no? Que si hablamos de euro, definitivamente estamos hablando de libra esterlina, exactamente lo mismo. Ayer hablábamos sobre correlaciones y decíamos que la correlación más cercana es la libra. Y bueno, misma explicación, va a ser una corrección. Hoy hizo un movimiento trabado de mercado, mañana probablemente haga corrección. No hay recomendación, no deberían invertir en libra porque, insisto, mañana hay datos de PMI, tipo de interés, en especial en la libra no deberían invertir porque mañana hay tipos de interés y también tenemos datos de los PMI de Estados Unidos, subsidio de desempleo. Entonces la libra va a estar más bombardeada que el euro incluso. No debería ser una posición de inversión para el día de mañana, este instrumento. Vámonos al oro, que realmente ha sido el, la sorpresa del día de hoy, ¿sí? Porque, si bien es cierto, ha roto las figuras, ha roto una figura importantísima, una figura que no rompió en 3 semanas y la rompió antes de la noticia de la tasa de desempleo.
Entonces sí fue una sorpresa realmente el día de hoy esta ruptura. Yo tenía pensado de que iba a rebotar en 40, pero no lo hizo. Más bien el mercado rompió y ahorita sí se está recuperando. Creo que a Leo le estaba diciendo que, la, que el oro sí iba a generar un impulso alcista, iba a generar un impulso de 33 hasta máximo 40, porque es la ruptura y ahorita mismo vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, entonces primero, recapitulemos qué estábamos hablando ayer del oro, ¿no? A ver, primero, movimiento oscilatorio, ¿ya? Si bien es cierto, ha quebrado este nivel importante que es el nivel 40, pero aún tenemos chance de que esto quede como una mecha, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí el mercado aparentemente quebró, pero se dio la vuelta igualmente. Aquí aparentemente quebró, pero se dio la vuelta. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar aquí? Que en efecto haya quebrado, pero que se dé la vuelta. Entonces, aún tiene mucha posibilidad que el oro se dé la vuelta, ¿ya? Entonces, atención, que esta ruptura de aquí, al no corregir o no romper 35, 19.35, es decir, el precio de acá, 19.35, al no romper ese nivel, lo que te está diciendo es que hay mucho chance de que suba a 40 y que reingrese otra vez al canal de indecisión que estamos tomando. Entonces, las personas que están posicionadas en venta aseguren ganancias o cierren las posiciones porque hay mucho chance de que esto suba mañana, pero mucho chance. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, primero, entendamos que es cierto, se generó una ruptura fruto de el cambio de empleo no agrícola. Ese fue realmente el detonante, fue un fruto interesante, pero también quiero destacar que estamos en niveles normales, es decir, fue una ruptura, ¿sí? Pero no es lo suficiente para cambiar la tendencia aún. Es decir, en otras palabras, esta ruptura de aquí no fue suficiente y el mercado se dio la vuelta. Esta ruptura de aquí puede ser igual, no fue suficiente y puede darse el mercado de la vuelta, ¿ya? Entonces, primer punto a tomar en cuenta. Segundo punto a tomar en cuenta, y eso se va a ver mucho mejor en las temporalidades más bajas, si me voy al gráfico de H1, ¿qué tenemos? Una divergencia pura y dura, ya, pues es que el mercado pues me fascina porque en específico hace movimientos muy simétricos, el oro en específico, a veces, no todo el tiempo, ¿no? A veces es engañoso, como el otro Leo, en cambio, dice que es como su exnovia tóxica, y es cierto porque a veces sí hace ese tipo de movimientos como que raros, no muy predecibles, pero bueno, entonces, Ya está en primero, 38 el oro, pues, ya está está en subiendo. 38. Sí. Vale, bueno, buenísimo. Bueno, mi pronóstico era hasta 40, pero a ver qué sucede. Primero, divergencia. Saben que la divergencia, como todos muy bien saben, figura de cambio de tendencia. Si el mercado cae, lo que va a hacer es subir. Primero. Segundo, cuando ustedes tengan este tipo de cosas, me gustaría darles esta enseñanza. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, realmente esto solo lo van a aprender invirtiendo todos los días. No tengan miedo de entrar en la corrección del mercado, ¿sí? Yo sé que a veces dirán, chuta, es que hay mucho chance de subir, es que hay mucho volumen en venta, entonces puede caer más. Sí es cierto, a veces hay mucho volumen en venta y puede caer más, es cierto. Pero recuerden algo, si no hay noticias en la sesión asiática que la estamos viviendo ahorita, más bien no hay noticias fuertes esto es específicamente para el oro, ojo, no hay noticias fuertes del dólar australiano, del dólar neozelandés, del dólar americano. Si no hay noticias fuertes en el mercado asiático de estos tres ejes, ojo, noticias fuertes. Por ejemplo, hoy sí hay una noticia en el dólar australiano, pero es la balanza comercial. Eso no es fuerte. Ya, la noticia fuerte hubiera sido el Producto Interno Bruto. Ya esa de aquí es la balanza comercial. Sí, sí es importante para el comercio exterior, pero para la inversión bursátil no. Ya, entonces, si no hay noticias fuertes, ustedes lo único que van a esperar son dos cosas. La primera, que el mercado se oscile toda la noche y ustedes se queden en comisiones. Si eso pasa, acepten la pérdida. No van a perder más que la comisión. Y la segunda opción es que el mercado caiga y retroceda técnicamente a la ruptura. Pero eso es sello.
Eso pasa cuando no hay noticias. Ojo, cuando no hay noticias fuertes. Cuando hay noticias fuertes, ahí lo mejor es no invertir. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de generar una opción de inversión sobre instrumentos, en este caso como el oro. Entonces, primera señal, divergencia. Segunda señal, no hay noticias fuertes. Como no hay noticias fuertes, el mercado se comporta técnicamente. Tercera señal, estocástico, el nivel de sobreventa. Si se fijan, la señal que les señalo en esta flecha es idéntica a la señal de acá. ¿Y qué pasó aquí? Subió con un gap. Aquí no está subiendo con un gap, sino está subiendo con una vela grande. ¿Se acuerdan que lo que les dije ayer? El gap es sinónimo de velas grandes. Entonces, aquí hubo gap, aquí hay vela grande. Son iguales. Bien. Tercero, si ven que el precio está cayendo con mucha fuerza, si el precio cae con mucha fuerza, ¿por qué el volumen está cayendo? No debería subir el volumen. Pues el volumen te está señalando que el precio también va a subir. Y la última y más importante, si te vas a la temporalidad más pequeña, M15, te puedes percatar que tienes movimientos de rechazo en tres ejes. Caída, rechazo. Caída, rechazo. Última caída, ¿qué dijimos? Dos o tres caídas, rechazo. ¿Qué va a hacer? Subir. ¿Hasta dónde? La ruptura. ¿Dónde quebró? 40 Fibonacci. ¿Qué digo? 40, 19, 40. Ahorita estamos ya en 19.39. Ya tranquilamente Leo que ingresó, dice que ingresó en 33. Ya deberías proteger la operación en 35, 36. O de lleno tomar ganancias. Y listo. Y ahí está un trade súper fácil, digámoslo así, porque tienes todos los detonantes para que el mercado suba. Bien, entonces, ¿qué esperar José, del oro? perdón, ahí interrumpo. Yo igual tengo una abierta en el oro en 34 más o menos entré. Pero como tú dices, o sea, yo como que le apunto a que suba más, porque como tú dices, capaz y vuelve a esa tendencia de indecisión. O tú crees que llega a los 40 y se desplome hoy mismo en la noche. O sea, es para, o sea, no sé, tomar ganancia o... Ya, a ver, ¿qué puede pasar? Lo que es seguro es que esto va a llegar a 40, eso es seguro. 39, 40, muy, muy seguro que llegue a ese nivel. Ahora, cuando tengas dudas sobre si un instrumento sube o cae, tienes que hacer exactamente lo mismo que dijimos antes. Basarte en figuras grandes e ir retrocediendo a figuras pequeñas. En este caso, la figura grande es la figura de M1 y M30, ¿ya? Y las pequeñas son las figuras M15, M5, M1. Ok, entonces, si en M5, en M30 ves que puede llegar a subir más allá, tienes que basarte ahora sí en las figuras pequeñas para ver si es que podría haber retroceso o un movimiento al alza. Entonces, si yo me voy a la M5, por ejemplo, bueno, M1, ¿qué tienes aquí? Divergencia. Y las mismas señales, pero en función de venta. Divergencia, sobreventa y volumen cada vez más bajo. ¿Qué va a suceder? Que en la temporalidad más pequeña se desploma. ¿Hasta dónde podría desplomarse? Que dijimos hasta la ruptura, es decir, hasta aquí. Entonces, sigue la misma metodología que dijimos. En este caso es a la inversa porque es venta, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede caer? Hasta el precio de 19.36. Si cae por debajo de 19.36, se desploma otra vez al piso. Si es que no, repunta a un nivel superior. ¿Ok? Por eso yo les decía, si ustedes ingresaron en 34, 33, protejan la operación 35, 36, porque son los rangos como que óptimos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que deberías hacer. Ahorita, por ejemplo, está descontando un poco, puedes descontar máximo hasta 36, y si en 36 ves que se desploma más allá, Cerrar. yo diría cierra la operación, porque podría regresar toda la noche en oscilaciones, es decir, podría estar toda la noche así. ¿Ya? Pero si es que no se desploma en 36 y ves que sube, déjalo de largo. Esto se va a regresar a la tendencia, es lo que te está diciendo. Se va a regresar, quizá no hoy, tal vez mañana con la noticia, pero podría regresarse más arriba, ¿ya? Lo que sí es que tienes que estar muy pendiente de la noticia. Es decir, la noticia tranquilamente puede hacer que el precio suba, así como que puede hacer que el precio se desplome, ¿sí?
Entonces la noticia sí es importante, pero eso va a pasar a partir de las 7:30, por ejemplo. No sé si queda claro aquí la forma en la que podrías tomar la decisión. Sí, 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 muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué esperar ahora sí una vez mencionado la corrección del oro? Bueno, ya dijimos un poco, ¿no? Caída, suba 40, suba en 40 es la ruptura. Entonces va a haber aquí una ruptura. La ruptura es importante porque o el mercado se estanca, o el mercado cae, o el mercado sube. Tienes tres opciones, ¿ya? Generalmente esto podría barajarse hasta las 4 o 5 de la mañana que comienza el pre-market, ¿ya? Y ahí uno puede llegar a tomar decisiones. Lo que es seguro es que va a 40. 40 hasta 42 diría yo, porque pues, insisto, los precios no son perfectos, no es que topa 40 y se retrocede. Podría llegar a topar 42, 45 incluso, y desplomarse, ¿ya? Entonces, yo diría que es muy seguro que vaya a 40 y de ahí el mercado comience como que a perder estabilidad. Pueda subir, como pueda caer, y después de eso hay que ver qué figuras hace. Si mañana vemos que hay mucha fortaleza en la suba, podría regresar a la tendencia. Si vemos que hay mucha debilidad en la ruptura, es decir, vemos que en la ruptura comienza a ser una figura de rechazo constante, es decir, sube, cae, sube, cae, sube, cae. Si hace esta figura, esto es venta purita y puede desplomarse más, ¿ya? Entonces todo depende de cómo la figura se vaya dando. En este caso, vuelvo e insisto, hay mucha posibilidad de que vaya a 40 o borde los 40 y ahí puede estancarse o pueda subir, pero hasta que eso pase, yo creería que esto va a suceder hasta mañana. Eso sería básicamente, ¿sí? Eso con el oro y con los demás instrumentos. Bueno, estimados inversionistas, se nos ha acabado el tiempo de la clase del día de hoy, esperando que esta sesión haya sido de su agrado y deseándoles muchísimos profits para el día de mañana. Insisto, cuidado con las noticias. Traten de invertir en horarios cambiados, es decir, si vas a invertir con divisas o instrumentos americanos, trata de invertir en pre-market o antes o en mercado europeo. Y si vas a invertir con divisas europeas, trata de invertir después de todas las noticias americanas, es decir, a partir de las 9:30, 10 de la mañana. Y vas a tener una mejor perspectiva del mercado. Bien, eso sería todo. Gracias a todos y cualquier cosa, ya sabes, me escriben sin problema. Chau. Gracias, profe. Gracias, José. Buenas noches con todos.